Si tuvieras que vengarte de alguien, ¿regresarías de la muerte para realizar tu venganza? Psst, psst. Acércate a la fogata y toma asiento, que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos a Historias de Fogata de Medianoche. Mi nombre es Rogelio Donet y seré su anfitrión esta noche. En esta fogata solemos contar historias de terror, de misterio, de romance. El día de hoy nos encontramos en las tierras de Puy-Verdun, en Francia, en las afueras de un château, o mejor dicho, un castillo abandonado, donde se desarrolló una de las historias de fantasmas más famosas de la escritora del siglo XIX, Mary Elizabeth Braddon. Te invito a adentrarte a una historia de un par de jóvenes llamados André y Héctor, que se disputaron el amor de una mujer con consecuencias fúnebres, y que terminó en un juramento de venganza, de destrozar la felicidad del adversario cuando éste la encuentre, incluso después de la muerte. El ganador, años después, conoce al amor de su vida, y a quien hace que su vida tenga sentido. Es una muchacha llamada Evelyn, pero meses después de la unión de la feliz pareja, Evelyn empieza a ver a un extraño y todo empieza a empeorar. ¿Quién fue el ganador de la pelea? ¿La venganza se estará llevando a cabo? ¿Quién es el extraño visitante de Evelyn? Descubramos las respuestas en esta historia titulada El visitante de Evelyn. El visitante de Evelyn, de Mary Elizabeth Braddon. Fue en un baile de máscaras celebrado en el Palacio Real cuando comenzó la fatal disputa con mi primo, André de Brissac. Esta disputa era por una mujer. Las mujeres pertenecientes al séquito de Felipe de Orleans eran la causa de muchas riñas como esta, y para un hombre versado en la historia social y los misterios, apenas había una hermosa cabeza en aquella rutilante multitud que no pareciera estar manchada de sangre. No recuerdo el nombre de aquella por cuyo amor André de Brissac y yo, en un tenue amanecer de agosto, cruzamos uno de los puentes que conducían al erial cimado más allá de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Había muchas bellas víboras en aquellos días, y esa mujer era una de ellas. Esta noche puedo sentir el frío aliento de aquella montaña de agosto soplando en mi cara, sentado solo en la quietud de mi legumbre aposento, en mi château de Puy-de-Verdun, mientras escribo la extraña historia de mi vida. Puedo ver la pálida neblina elevándose desde el río, el sombrío perfil del chalet y las cuadradas torres de Notre Dame, negras contra el grisáceo cielo. De manera incluso más vívida, puedo evocar el bello y joven rostro de André, mientras permanecía frente a mí, escoltado por dos amigos, unos canallas, ambos ansiosos de aquella antinatural refriega. A la vista de cualquiera, éramos un extraño grupo para un amanecer de verano, todos salidos del calor y estruendo de los salones del regente. André vestía un pintoresco traje de caza, copiado de uno de los retratos familiares en Puy-Verdun. Yo iba disfrazado como un indiano de Mississippi de Lao, y los otros hombres lucían estridentes perifollos adornados con joyas y bordados que palidecían en la mortecina luz del amanecer. Nuestra disputa había sido fiera, y no podía tener más que un resultado, y este era el más funesto. Yo le había golpeado, y mientras él permanecía frente a mí, la marca de mi mano había ocasionado a su afeminado rostro se tornó carmesí. El sol de este cayó sobre su cara al momento, y tiñó la cruel herida de un rojo todavía más oscuro. Pero el resquemor de mis propias equivocaciones era reciente,
y todavía no me permitía despreciarme a mí mismo por aquella brutal atrocidad. Para André, semejante agravio era de lo más terrible. Era el favorito de la fortuna, el favorito de las mujeres, y yo era un don nadie, un rudo soldado quien había servido bien a su país, pero un maleducado patán en la alcoba de una paraveré. Luchamos, y le herí mortalmente. La vida siempre le había sonreído, y creo que una desesperanzada locura lo poseyó al sentir que se desangraba. Me hizo señas para que me acercara mientras yacía en el suelo. Fui y me arrodillé a su lado. «Perdonadme, André», murmuré, pero no hizo más caso a mis palabras que si aquella lastimera súplica hubiera sido una onda de un río cercano. «Escúchame, Héctor de Brisac», dijo. «No soy de los que creen que un hombre ha acabado su tiempo en la tierra tan solo porque sus ojos ven y su mandíbula se aniquilóse. Me enterrarán en la vieja bóveda en Puy de Verdun, y tú serás el amo del Château. Ah, sé lo poco serio que se toman ahí las cosas en estos días, y sé que Dubois se retirará cuando se entere de que Laca ha sido asesinado en un duelo. Me enterrará y se cantarán misas por mi alma, pero tú y yo no hemos terminado nuestros asuntos. Primo mío, estaré a tu lado cuando menos decides verme. Yo, con esta fea cicatriz sobre el rostro que ha sido alabado y amado por las mujeres, vendré por ti. Cuando tu vida parezca brillar, me interpondré entre tú y lo que ames con más intensidad y consideres más preciado. Mi mano fantasmal verterá una gota de veneno en la preciada copa de tu felicidad. Mi sombría forma apagará la luz del sol de tu vida. Hombres con una voluntad de hierro como la mía pueden hacer lo que les plazca, Héctor de Brisac, y esta es mi voluntad: atormentarte desde la muerte. Dijo todo esto en frases entrecortadas susurradas a mi oído. Tuve que inclinarme para acercar mi oído a sus moribundos labios. Esa voluntad de hierro de André fue, sin embargo, lo suficientemente fuerte como para batallar con la muerte. Creo que dijo todo lo que deseaba decir antes de que su cabeza se desplomara sobre la capa de terciopelo extendida bajo él, para no levantarse de nuevo. Mientras yacía ahí, cualquiera hubiera pensado que era un joven frágil, demasiado delicado y hermoso para enfrentarse a la lucha a la que llamamos vida. Pero existen aquellos quienes recuerdan la breve hombría de André de Brisac y que fueron testigos de la terrible fuerza de aquella orgullosa naturaleza. Me quedé mirando aquel joven rostro con la repugnante marca sobre él, y sabe Dios lo arrepentido que me sentía por lo que había hecho, y aún así no presté atención a aquellas blasfemas amenazas que me había susurrado al oído. Yo era un soldado y un creyente. No había nada espantoso para mí en el pensamiento de que había matado a aquel hombre. Había matado a muchos hombres en el campo de batalla, y este me había ofendido enormemente. Mis amigos deseaban que cruzara la frontera para escapar de las consecuencias de mi acción, pero yo estaba preparado para enfrentarme a esas consecuencias y permanecí en Francia. Me mantuve apartado de la corte y se me sugirió que era lo mejor que me recluyera en mi provincia. Se cantaron muchas misas en la pequeña capilla de Puy-Verdun por el alma de mi primo fallecido, y su ataúd ocupó un espacio en la bóveda de nuestros ancestros. La muerte de André Brisac me había convertido en un hombre rico, pero este mismo pensamiento
me hacía odiar mi recién adquirida riqueza. Viví una solitaria existencia en el viejo Château, donde apenas conversaba con nadie que no fueran los criados, los cuales habían servido a mi primo y a los cuales yo no agradaba. Era una vida dura y amarga, y me enfadaba ver a los hijos de los campesinos apartarse asustados de mi camino cuando cabalgaba por la aldea. He visto a mujeres ancianas santiguardarse a hurtadillas al pasar por mi lado. Circulaban rumores extraños sobre mí, algunos de los cuales susurraban que había entregado mi alma al diablo a cambio del patrimonio de mi primo. Desde la infancia he tenido la tez oscura y unas maneras adustas, y quizá por ello nunca he obtenido el amor de mujer alguna. Recuerdo cada una de las expresiones del rostro de mi madre, y sin embargo no puedo recordar ninguna de ellas que fuera de afecto hacia mí. Esa otra mujer, a cuyos pies deposité mi corazón, estuvo complacida de aceptar mi tributo, pero nunca me amó, y al final me traicionó. Me odiaba a mí mismo, y casi había comenzado a odiar a los demás seres humanos, cuando un deseo delirante me atrapó, y anhelé volver a formar parte del bullicio ajetreado del mundo una vez más. Regresé a París, donde seguí alejado de la corte, y donde un ángel tuvo compasión de mí. Ella era la hija de un antiguo camarada, un hombre cuyos méritos habían sido menospreciados, cuyos logros se habían ignorado, y en el cual permanecía malhumorado en su harapienta morada como una rata en un agujero, mientras todo París enloquecía con el economista escocés, y caballeros y lacayos se pisoteaban unos a otros hasta la muerte en la calle King Campoix. La única descendencia de este testarudo y viejo capitán de dragones era la encarnación de un rayo de sol, y su nombre mortal era Evelyn Duchalet. Ella me amaba. Las más ricas bendiciones de nuestras vidas son a menudo aquellas que nos cuestan menos. Yo había desperdiciado los mejores años de mi juventud adorando a una mujer malvada que finalmente me engañó y me abandonó. Le ofrecí a este tímido ángel nada más que unas pocas palabras corteses, casi de ternura fraternal, y ¡oh, maravilla!, ella se enamoró de mí. La vida, que había sido tan oscura y desolada, brilló bajo su influjo, y regresé a Puy-Verdun con una bella y joven esposa como compañía. ¡Ah, qué cambio tan dulce se produjo en mi vida y en mi hogar! Los chiquillos de la aldea ya no se escabullían asustados, y las ancianas dejaron de santiguardarse ante la presencia del jinete oscuro, ya que ahora una mujer cabalgaba a su lado. Una mujer cuya caridad había ganado el amor de aquellas ignorantes criaturas, y cuya compañía había transformado al lúgubre señor del Château en un amante esposo y amo benévolo. Los viejos criados olvidaron el prematuro destino de mi primo, y me servían con cordial disposición por amor a su joven señora. No hay palabras que puedan expresar la pura y perfecta felicidad de aquella época. Me sentía como un viajero que ha atravesado los congelados mares del Ártico, apartado del amor y la compañía de otros seres humanos, y que se encuentran de pronto con el corazón de un frondoso valle, en la dulce atmósfera del hogar. El cambio parecía demasiado radiante para ser real. Me esforzaba en vano por apartar mi mente de la vaga sospecha de que mi nueva vida era tan solo un fantástico sueño. Tan breves fueron esas horas doradas que, si vuelvo a la vista hacia ellas, no es de extrañar que todavía me incline a imaginar que los primeros días de mi vida de casado
no pudieron haber sido más que un sueño. Nunca, ni en mis días sombríos, ni en mis días felices, me había preocupado por el recuerdo del juramento blasfemo de André. Las palabras que había susurrado en mi oído con su último aliento eran vanas y carentes de significado para mí. Él había desahogado su rabia en aquellas frívolas amenazas, como hubiera podido hacerlo en frívolas abominaciones. El único castigo que puede prometer un hombre moribundo es que perseguirá los pasos de su enemigo después de perecer. Si los hombres tuvieran el poder de vengarse a sí mismos, la tierra estaría poblada de fantasmas. Había vivido en Puy-Verdun durante 3 años. Me había sentado solo junto al fuego, en la mitad de la solemne noche, en el mismo lugar que él había ocupado. Había paseado por los pasillos que resonaban con sus pisadas, y en todo ese tiempo, mi imaginación nunca me jugó la mala pasada de dibujar la sombra de un hombre muerto. Es extraño entonces que hubiera olvidado la terrible promesa de André. No había ningún retrato de mi primo en Puy-Verdun. Era la época del arte boudoir, y una miniatura encajada en la tapa de un confitero o escondida con elegancia en un enorme brazalete estaba mucho más de moda que una torpe imagen a tamaño real que solo servía para colgar en las lúgubres paredes de un château en las provincias que apenas eran visitadas por su dueño. El atractivo rostro de mi primo había adornado más de un confitero y había sido ocultado en más de un brazalete, pero no se encontraba entre las caras que miraban con desdén desde las paredes de Puy-Verdun. Sin embargo, en la biblioteca encontré una imagen que despertó dolorosas asociaciones. Se trataba del retrato de un Brissac que había prosperado en tiempos de Francisco I, y que era el mismo del que André había copiado el pintoresco atuendo de cazador que había llevado al baile del regente. La biblioteca era una habitación en la cual pasaba muchas horas del día, así que ordené que esta pintura se cubriera con un cortinaje. Llevábamos 3 meses de casados cuando un día Evelyn preguntó: ¿Quién es el señor del château más cercano a este? La miré con sorpresa. Querida mía, respondí, ¿desconoces acaso que no hay ningún otro château en 65 kilómetros a la redonda? Por supuesto, exclamó ella. Eso es lo más extraño. Le pregunté por qué este hecho le parecía extraño, y después de muchos ruegos obtuve la razón de su sorpresa. En sus paseos por el parque y los bosques durante el último mes, se había encontrado con un hombre quien, a juzgar por su vestimenta y su porte, pertenecía obviamente a la nobleza. Ella había imaginado que sería el ocupante de algún château cercano, y que su finca lindaba con la nuestra. No se me ocurría quién podría ser este desconocido, ya que en mis tierras en Puy-Verdun se hallaban en el corazón de una región inhóspita, y a no ser que el carruaje de algún viajero pasara tintineando pesadamente por la aldea, uno tenía más posibilidades de encontrarse a un semidios que a un caballero. ¿Has visto a menudo a este hombre, Evelyn?, inquirí. Ella respondió en un tono que dejaba entrever cierta tristeza. Lo veo todos los días. ¿Dónde, querida? A veces por el campo, a veces en el bosque. Tú conoces esa pequeña cascada, Héctor, donde hay una abandonada construcción rocosa que forma una especie de caverna. Me gusta ese lugar y he pasado muchas mañanas ahí leyendo. Es ahí donde veo al desconocido todos los días. ¿Nunca se ha atrevido a dirigirse a ti? Nunca. En una ocasión he levantado la vista de mi libro y lo he visto de pie, a cierta distancia,
observándome en silencio. Continuó leyendo y al levantar los ojos de nuevo veo que ha desaparecido. Debe acercarse y alejarse con un paso sigiloso porque nunca oigo sus pisadas. A veces casi deseo que me hable. Es tan terrible verle de pie ahí, en silencio. Es algún campesino insolente que persigue asustarte. Mi esposa sacudió la cabeza y replicó: No es ningún campesino. No es solo por su atuendo que lo juzgo, pues este me resulta extraño. Tiene un aire de nobleza que es imposible de confundir. ¿Es joven o viejo? Es joven y apuesto. La idea de la intromisión de este extraño en la soledad de mi esposa me perturbó en gran medida, y fui directo a la aldea para preguntar si algún forastero se había dejado ver por allí. No me supieron decir de ninguno. Interrogué a los criados con detenimiento, pero no obtuve resultados. Entonces resolví acompañar a mi esposa en sus paseos, para juzgar por mí mismo la categoría del desconocido. Durante una semana dediqué todas mis mañanas a pasear con Evelyn por el campo y los bosques, y en toda aquella semana no vimos a nadie, salvo al ocasional campesino en Suecos o alguno de nuestros propios criados que volvían de una granja vecina. Yo era un hombre de hábitos estudiosos, y aquel deambular alteraba el ritmo estable de mi vida. Mi esposa, notándolo, me insistió que no me preocupara más. Pasaré mis mañanas en el clausurance, Héctor, anunció. El desconocido no podrá importunarme ahí. Empieza a pensar que este desconocido es tan solo un espectro de tu romántico cerebro, contesté mientras sonreía al ansioso rostro alzado hacia mí. Una chatelaine que siempre está leyendo romances bien puede encontrarse con apuestos caballeros en los bosques. Me atrevería a decir que tienes que agradecer a Mademoiselle Scuderi por este noble forastero, ya que solo se trata del magnífico Cyrus con modernas vestimentas. Ah, ese es el punto que me desconcierta, Héctor, replicó Evelyn. La vestimenta del extraño no es moderna, tiene la misma apariencia que tendría una pintura vieja si pudiera descender del marco. Sus palabras me afectaron, porque me trajeron el recuerdo de esa pintura escondida en la biblioteca y del pintoresco atuendo de casa naranja y morado con el que André había acudido al baile del regente. Después de que mi esposa confinara sus paseos al clausurance, no volví a escuchar durante muchos meses ninguna mención al desconocido sin nombre. Desterré mi mente cualquier pensamiento sobre él, ya que otra preocupación más grave y pesada había recaído sobre mí. La salud de Evelyn había empezado a languidecer. El cambio producido en ella fue tan gradual que se hizo casi imperceptible para aquellos que la veíamos a diario. Fue solo cuando se puso un lujoso vestido de gala, que no había lucido en meses, que vi lo demacrada que estaba la figura sobre la que el bordado corpiño colgaba tan holgadamente, y lo lánguidos y sombríos que eran los ojos, que una vez habían sido tan brillantes como las joyas que ella lucía en sus cabellos. Envié un mensajero a París para llamar a uno de los médicos de la corte, pero sabía que pasarían muchos días antes de que él pudiera llegar a Puy-Verdon. Durante ese intervalo de tiempo, vigilé a mi esposa con un terror inenarrable. No era solo su salud lo que se había deteriorado, era un cambio más doloroso de contemplar que cualquier alteración física. Su alegre y radiante espíritu se habían esfumado, y en lugar de mi dichosa novia, había una mujer hundida bajo el peso de una profunda melancolía.
Intenté en vano descubrir la causa de su tristeza de mi amada. Ella aseguraba que no tenía motivo de pena o descontento, y que, si parecía estar triste sin razón, debía perdonar su tristeza y considerarla más un infortunio que un defecto. Le aseguré que el médico de la corte encontraría con rapidez una cura para su abatimiento, que sin duda debía provenir de unas causas físicas, ya que no había fundamentos reales para justificar su desconsuelo. Sin embargo, y a pesar de que ella no decía nada, yo podía ver con claridad que no tenía esperanza o convicción alguna en los poderes curativos de la medicina. Un día, al querer engatusarla fuera de aquel pensativo silencio en el que acostumbraba sentarse durante horas, le dije riendo que parecía que se había olvidado de su misterioso caballero en el bosque, que parecía que él también se había olvidado de ella. Ante mi asombro, su pálido rostro se tornó de un repentino carmesí, y del carmesí regresó a la palidez en un suspiro. «No volviste a verle desde que abandonaste tu ruta del bosque, ¿cierto?», pregunté. Ella se giró hacia mí con una expresión desgarradora. «Héctor», gimió, «lo veo todos los días y eso es lo que me está matando». Tras decir esto, prorrumpió en un arrebato de lágrimas. Le estreché entre mis brazos como si fuese una niña asustada y traté de reconfortarla. «Amada mía, esto es una locura», dije. «Sabes que ningún extraño puede acercarse a ti en el Pleausance. El foso tiene más de 3 metros de ancho y siempre está lleno de agua, y el viejo Masau mantiene las verjas cerradas con llave día y noche. La Chantelaine de la fortaleza medieval no debe temer a ningún intruso en su vetuoso jardín». Mi esposa sacudió la cabeza con tristeza. «Lo veo todos los días», repitió. Llegado a este punto, creí que mi esposa se había vuelto loca. Desistí preguntarle más detenidamente sobre su misterioso visitante. No sería saludable, pensé, darle forma y sustancia a la sombra que la atormentaba mediante un intenso interrogatorio sobre su apariencia y comportamiento, sobre sus idas y venidas. Me aseguré de que ninguna persona ajena a la casa pudiera acceder al Pleausance. Después de haber hecho esto, me contenté con esperar a la llegada del médico. Este se presentó por fin. Le revelé la convicción que era mi desgracia. Le dije que creía que mi esposa estaba loca. Él examinó, pasó más de 1 hora con ella y después acudió a mí. Para mi tremendo alivio, me garantizó su cordura. «Es posible que se esté viendo afectada por una sola alucinación», dijo, «pero es tan razonable en todas las demás cuestiones que no me atrevo a creer que sea objeto de una monomanía. Estoy más inclinado a pensar que realmente ve a esa persona de quien habla. Me la ha descrito al más mínimo detalle. Las descripciones de paisajes o individuos dadas por pacientes afligidos por una monomanía siempre son inconexos de alguna forma u otra, pero su esposa me ha hablado de una manera tan clara y tan calmada como le estoy hablando yo a usted ahora. ¿Está seguro de que no hay nadie que pueda acercarse a ella en ese jardín en el que pasé?» «Completamente seguro». ¿Hay algún pariente de su mayordomo o algún aprovechado que vive en su casa? Un hombre joven con un rostro bello y afeminado, muy pálido y con una extraordinaria cicatriz carmesí que parece el resultado de un golpe». «Dios mío», grité mientras todo cobraba sentido de pronto. «¿Y la vestimenta? ¿Y la anticuada vestimenta del desconocido?» «El hombre llevaba un traje de casa morado,
y naranja, contestó el médico. Supe entonces que André de Brissac había cumplido su palabra, y que en la hora en la que mi vida era más radiante, su sombra se había interpuesto entre mi felicidad y yo. Enseñé a mi esposa la pintura de la biblioteca, ya que hubiera recibido con agrado descubrir que mi recuerdo de la apariencia de mi primo estaba equivocado. Ella tembló como una hoja cuando lo contempló y se agarró a mí entre convulsiones. «Esto es brujería, Héctor», murmuró. «El atuendo en ese retrato es el mismo que lleva el hombre al que veo en el Plan Surance, pero el rostro es diferente». Entonces ella me describió dicho rostro, y era el de mi primo, rasgo por rasgo, André de Brissac, a quien ella nunca había conocido en carne y hueso. Describió de la manera más vívida la cruel marca en su rostro, la huella de un fiero golpe propinado por una mano abierta. Después de esto, me llevé a Evelyn lejos de Puy-Verdon. Deambulamos a través de las provincias del sur hasta llegar al mismo corazón de Suiza. Pensé que conseguiríamos alejarnos del abominable fantasma y anhelaba que el cambio de aires le trajera paz a mi esposa. Pero no fue así. Allá donde fuéramos, el fantasma de André de Brissac nos perseguía. Esa sombra funesta nunca se reveló ante mis ojos. Eso hubiera sido una venganza demasiado pobre. Fue el inocente corazón de mi mujer el que André usó como herramienta para su desquite. Aquella impía presencia destrozó su vida. Mi compañía constante no pudo protegerla del terrible intruso. En vano velé por ella, en vano luché por confortarla. «Él no me dejará que viva en paz», me dijo Evelyn. «Se interpone entre nosotros, Héctor. Está de pie entre nosotros ahora mismo. Puedo ver su cara, con la marca roja con más claridad que la tuya». Una noche de luna, cuando estábamos juntos en la aldea de la montaña en Tirol, mi esposa se lanzó a mis pies y me dijo que era la peor y la más vil de las mujeres. «Se lo he confesado todo a mi sacerdote», manifestó. «Desde el principio no he escondido nada de mi pecado ante Dios, pero siento que la muerte me acecha y antes de morir quiero revelar mi pecado ante ti». «¿Qué pecado, querida mía?» «La primera vez que vi al extraño en el bosque, su presencia me desconcertó y me angustió, y me escondí de él como lo hubiese hecho de algo desconocido y terrible. Él vino de nuevo, y otra vez más, y poco a poco me encontré a mí misma pensando en él y deseando su venida. Su imagen me perseguía a todas horas. Luché en vano por desterrar su rostro de mi mente, pero hubo un intervalo durante el cual no le vi, y para mi angustia y vergüenza me di cuenta que la vida me parecía sombría y desolada sin él. Luego viene el momento en que él embrujó el Pleausance y ¡oh, Héctor! ¡Mátame! Así lo deseas, porque no me merezco piedad alguna. En aquellos días aprendí a contar las horas que debían pasar antes de su aparición, a no disfrutar nada más que la contemplación de aquel pálido rostro con la roja marca sobre él. Él arrancó todas mis alegrías cotidianas de mi corazón para dejar tan solo un extraño e impío placer, el deleite de su presencia. Durante un año solo he vivido para verle, y ahora maldíceme, Héctor, porque este es mi pecado. Desconozco si previene de la mezquindad de mi propio corazón o si es fruto de la brujería, pero lo que sí sé es que he luchado contra esa maldad en vano.
Estreché a mi esposa contra mi pecho y la perdoné. Aunque en verdad, ¿qué tenía que perdonar? ¿Era la fatalidad que se cernía sobre nosotros por culpa suya de alguna manera? Murió la noche siguiente, con su mano entre las mías. En el último momento me dijo, asustada y entre sollozos, que él se encontraba a su lado. Y con este último susurro de Evelyn, lejos de su hogar, en el corazón de Suiza, terminamos la historia del día de hoy. ¿Qué te pareció esta historia de fantasmas? ¿Crees que lo que sufrió Evelyn fue la caída a la locura y alucinaciones por culpa de querer aquella alucinación? ¿O podemos irnos por el lado paranormal, en que realmente sí fue una historia de fantasmas? Que André encontró la manera de cumplir su juramento, torturando a la feliz pareja, reflejando que todos los actos tienen consecuencias y que cumplió su venganza. Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Si quieres escuchar más historias de fantasmas, te dejaré algunas en la descripción, como en las tarjetas y al final del video. Si te gustó esta historia, te invito a darle me gusta y a compartirla con más personas que gusten de disfrutar de una historia de terror, de misterio y de fantasmas. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a las próximas historias que estaremos subiendo, de terror, de misterio, policíacas, de romance, dignas de ser escuchadas en una noche de fogata. Y recuerda una de las lecciones que aprendimos de esta historia. El único castigo que puede prometer un hombre moribundo es que perseguirá los pasos de su enemigo después de perecer. Si los hombres tuvieran el poder de vengarse a sí mismos, la tierra estaría poblada de fantasmas.